Cuando Satanás se acercó para platicar con Eva, le presentó dos mentiras. Dos fueron las mentiras que Satanás le planteó a Eva. La primera mentira que Satanás le presentó a Eva fue la siguiente: serán abiertos vuestros ojos. Serán abiertos vuestros ojos. Número 2. La segunda mentira que Satanás le presentó a Eva es: serán como Dios. Serán como Dios. Esa fue la segunda mentira, la segunda promesa que Satanás le prometió a Adán y Eva. Serán como Dios. Bienvenidos a nuestra lección, a nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Este es el resumen de la lección de escuela sabática. Es la lección número 2. Muerte en un mundo pecaminoso. Muerte en un mundo pecaminoso. Bienvenidos entonces a nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Quiero repasar con ustedes el versículo para memorizar, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Muy bien. Estudiemos entonces juntos la lección de escuela sabática. Quiero decirles que hubo un tiempo donde la muerte no existía. Hubo un tiempo donde la muerte no existía. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Hubo un tiempo en que la muerte no existía. No se sabía nada sobre la muerte. De hecho, la Biblia menciona en Génesis 1 que todo era bueno en gran manera. Pero la muerte no existía. La muerte vino como resultado del distanciamiento de Dios y de llevar una vida autónoma e independiente de Él. Génesis 3:19 lo plantea muy bien. Polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Dios le advirtió a la primera pareja que no desobedecieran su palabra. Dios advirtió a la primera pareja que no desobedecieran su palabra, ya que el resultado sería devastación y tragedia, o sea, sería la muerte. Dios le advirtió a Adán y Eva: no coman, porque el día que ustedes coman, ciertamente moriréis. Y aquí quiero plantear lo siguiente, que lo menciona Génesis 3:4. Dios había afirmado en Génesis 2:17 dice que Dios le dijo a Adán y Eva: el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Ojo con esa palabra, ciertamente morirán. Ciertamente morirán. En Génesis 3:4 llega Satanás y contradice de manera directa. Familia, Eva no estaba dialogando con la serpiente como reptil. No. Eva no estaba platicando con la serpiente como reptil. O sea, no era con un reptil con quien estaba platicando Eva. Era con Satanás. Era con Satanás que Eva estaba dialogando. Sí. No era cualquier reptil. Más bien, no era un reptil común y corriente. Era Satanás con quien estaba platicando.
O sea, Satanás se aprovechó de la serpiente y entonces empieza a dialogar con Eva. Pero su diálogo es muy atrevido porque contradice de manera flagrante, de manera directa, la indicación, la palabra de Dios. Porque Dios había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 17, mas el día que de él coman, ciertamente morirán. Lo primero que estamos observando en este resumen de la lección es que la muerte es una intrusa. La muerte llegó a consecuencia del pecado. Ok. Satanás entonces le dice a Eva, ciertamente no morirán. Génesis 3:4. Ciertamente no morirán. Escúcheme bien lo que le está diciendo Satanás a Eva. Está contradiciendo de manera directa la palabra de Dios. Dios dijo, ciertamente morirán. Y Satanás dice, no es cierto. No morirán. No morirán, no van a morir. No van a morir. Familia, Eva decide creerle. Eva decide creerle a la serpiente y desechar la palabra de Dios. La tragedia y la devastación se hizo una realidad. Eva y Adán no empezaron a morir ese día, no murieron, pero ciertamente empezaron a morir. Ellos le creyeron a la palabra de Satanás y desecharon la palabra de Dios. Ahora, queridos, observemos las dos mentiras, más bien, las dos promesas que Satanás le hace a Eva para engañarla. Observemos las dos promesas que finalmente son mentiras que Satanás le hace a Eva para engañarla. ¿Cuál es la primera promesa que él les hace? Número 1, Satanás le dice, serán abiertos vuestros ojos. Satanás le dice a Eva, serán abiertos tus ojos y los ojos de tu esposo. O sea, Satanás le promete un conocimiento nuevo, un conocimiento aparentemente especial. Satanás le dice, ustedes van a conocer algo diferente, algo especial, se volverán sabios y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás les promete un conocimiento especial, un conocimiento nuevo, algo especial. Les dice, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Satanás les promete que ellos podrían decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Saben algo? ¿Saben algo? Efectivamente, a Eva, al comer del fruto prohibido, se le abrieron los ojos, pero de manera diferente de lo que esperaban. Porque a Eva y a Adán sí se le abrieron los ojos, pero de una manera diferente a lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que habían perdido lo que tenían antes. Sí se le abrieron los ojos, pero no para un conocimiento especial o extraordinario. Sí se le abrieron los ojos porque se dieron cuenta que ahora habían perdido todo lo que tenían. Sí se le abrieron los ojos, pero cuando se le abrieron los ojos se dieron cuenta de algo, lo habían perdido todo. Vean la promesa absurda y ridícula en la que ellos cayeron. Una mentira, una promesa que sí, se le abrieron los ojos, pero no de la manera que ellos esperaban. Habían perdido todo lo que tenían antes. ¿Y qué tenían antes? Tenían antes
pureza e inocencia. Tenían antes pureza e inocencia. Ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Por cierto, esta desnudez era más que una desnudez física. ¿Se le abrieron los ojos? Sí, se le abrieron los ojos. Para darse cuenta que habían perdido todo, que habían perdido lo mejor que ellos tenían, su pureza y su inocencia. Habían perdido lo mejor que ellos tenían, su pureza y su inocencia. Ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta desnudez era algo más que algo físico. ¿Por qué? Número 1, ellos también estaban antes desnudos y no se avergonzaban. O sea, esta desnudez de la que se dieron cuenta no era solamente una desnudez física, porque ellos antes estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ahora que se abrieron los ojos, ahora sí se avergonzaron de su desnudez. Número 2, cuando Dios los visitó y les preguntó, ¿dónde estás tú? Adán respondió que se escondieron porque estaban desnudos. O sea, en esa situación no estaban físicamente desnudos, ya que estaban ahora, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Dice, tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Pero en esa circunstancia, familia, ellos ya tenían las hojas de higuera. Ellos ya no estaban desnudos, tenían las hojas de higuera. Pero ¿saben qué pasó? Estaban moralmente desnudos porque por primera vez les sobrevino un sentimiento de culpa. Sí, se le abrieron los ojos a Adán y Eva. Se le abrieron los ojos a Adán y Eva, sí. Pero para darse cuenta de que habían perdido lo mejor que tenían, su pureza e inocencia. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa desnudez iba más allá de la desnudez física. Era algo más que físico, porque ahora, por primera vez, empezaron a esconderse de Dios. Por primera vez, empezaron a esconderse de Dios. Sintieron culpa por primera vez. La segunda promesa que Satanás les hizo, y que por supuesto no se cumplió, es que Satanás le dijo, ustedes llegarán a ser como Dios. Ustedes llegarán a ser como Dios. Adán y Eva no llegaron a ser como Dios al conocer el bien y el mal, porque Dios no conoce el mal por experiencia, porque Dios nunca ha pecado. Dios nunca ha pecado. Pero Adán y Eva perdieron lo que tenían. ¿Qué tenían Adán y Eva? Adán y Eva tenían la capacidad de discernir claramente entre el bien y el mal. Satanás les dice, ustedes van a llegar a ser como Dios. Conocerán el bien y el mal. Dios no conoce el mal por experiencia porque Dios nunca ha pecado. Lo que sí tenía Adán y Eva, era que podían discernir el bien y el mal. Eso era lo que sí tenía Adán y Eva. Podían discernir el bien y el mal. Pero familia, a partir de que Adán y Eva pecaron, ellos ahora se volvieron esclavos del pecado. Se volvieron esclavos del pecado. Y saben, familia, en el comentario de la lección para maestros vienen algunas consecuencias del pecado. Y yo subrayé una que me llamó mucho la atención. Hay muchas consecuencias que aquí se plantean. Por ejemplo, la vergüenza, la conciencia de culpa, pero yo subrayé una que me llamó mucho la atención. Una de tantas consecuencias del pecado, ya vimos que la muerte es una consecuencia que trajo el pecado, pero la consecuencia número 6 que plantea el autor de nuestra lección es la siguiente. Óigame bien.
el pecado o la desobediencia haría del matrimonio un lugar de lucha por el dominio y la supremacía. En lugar de una relación amorosa, afectuosa, emocional e íntima entre parejas heterosexuales igualitarias, ahora el matrimonio sería un lugar de lucha por el dominio y la supremacía. Cuando yo me ponía a pensar esto, yo dije, como dice un canto, ahora entiendo por qué. Fíjense, ¿qué está pasando aquí? Y yo dije, Dios mío, ahora entiendo por qué en mi matrimonio, ahora entiendo por qué en los matrimonios de mis hermanos, de mis amigos, tienen tantos problemas. Ahora lo entiendo. Porque una de las consecuencias terribles que vivimos es que nuestros matrimonios pasan por problemas difíciles. Pasan por problemas muy, pero muy difíciles. Por eso es que usted, amigo, amiga, por eso es que usted que es casada, a veces quiere hacer la voluntad de Dios, a veces quiere buscar el rostro de Dios, y Satanás usa a su esposo para hacerle enojar, para que usted no vaya a la iglesia, para que usted no se consagre a Dios. Satanás usa a su pareja para que usted no se consagre a Dios. Pero te digo algo, a veces Satanás también me usa a mí, o sea, la usa a usted para que su esposo no se consagre, no busque el rostro de Dios. Ahora entiendo por qué, familia, nuestros matrimonios son odiados por Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás sabe que el matrimonio está diseñado para que usted y yo seamos felices. El matrimonio está diseñado para que usted y yo seamos felices. Ese fue el plan de Dios. Que su esposo, que su esposa sea su ayuda idónea. Pero Satanás dijo, yo voy a llegar para destruir su hogar, su matrimonio. Voy a convertir su hogar en un infierno. En un lugar donde tú como esposo, como esposa, hagas lo que quieras, no te dejes mandar, no quieras obedecer. Yo voy a hacer que tu hogar sea un lugar difícil. ¿Cuántos esta mañana quieren decirle a Dios, Señor, protege mi hogar, protege mi matrimonio? ¿Cuántos en esta hora quieren decir, Señor, cuida mi hogar, protege mi matrimonio? Es posible que estés pasando momentos difíciles en tu hogar, en tu matrimonio. Es posible, familia. Pero acuérdate que Dios está interesado en salvar tu hogar, en salvar tu matrimonio. Sí, una de tantas consecuencias es que Satanás quiere destruir los hogares. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, le vamos a decir a Dios, Señor, protege mi hogar, protege mi matrimonio, salva a mis hijos, salva a mi esposo, salva a mi esposa. Familia, una de tantas consecuencias del pecado es la muerte, pero también la destrucción de los hogares. Afortunadamente, en medio de la desgracia, en medio de la devastación, en medio de la miseria, en medio del dolor, Dios no abandonó a Adán y Eva, y yo doy gloria a Dios. En medio de la desesperación, en medio del pecado, en medio del problema, Dios no abandonó a Adán y Eva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted da gloria a Dios, envíe corazones. Si usted da gloria a Dios, envíe corazones. Yo doy gloria a Dios. Porque en medio de nuestra tragedia, en medio de nuestra miseria, en medio de todo lo malo que le estaba pasando a Adán y Eva, Dios no los abandonó. Gloria a Cristo Jesús.
O sea, era muy fácil, era muy, pero muy fácil para Dios permitir que Adán y Eva murieran sin esperanza, era muy fácil, pero en medio de la tragedia, pero en medio del dolor, pero en medio de la desesperanza, porque ahora se dan cuenta Adán y Eva de que lo han perdido todo, ahora se dan cuenta que han perdido su inocencia, su pureza, que ahora han perdido su hogar, el jardín del Edén, y ahora tendrán que iniciar una nueva vida en un lugar más, pero más difícil. Familia, y ahora llega Dios y les da una promesa de salvación, una promesa de esperanza. Y les dice, Adán, Eva, ustedes merecen morir, yo estoy de acuerdo. Ustedes merecen ser destruidos, yo estoy de acuerdo. Pero no se preocupen, no se preocupen. Un día voy a enviar a mi Hijo Jesús para que muera por ustedes y ustedes tengan la esperanza de una vida eterna. Qué maravilloso Dios tenemos. Qué extraordinario Dios tenemos. Que está más interesado en salvarte que en condenarte. Qué maravilloso Dios tenemos que está más interesado en perdonar tus pecados que en condenarte. Qué maravilloso Dios tenemos que está más dispuesto a darte otra oportunidad que a sacarte de su gracia maravillosa. Usted tiene un Dios extraordinario que lo ama. Usted tiene un Dios extraordinario que lo ama. Escúcheme bien. Usted tiene un Dios extraordinario que lo ama. ¿Por qué no volvemos a enviar corazones al saber que Dios lo ama? Que Dios lo ama, que Dios está de su lado, que Dios está de su parte, que Dios está pendiente de usted. Sí, familia. Dios lo ama, Dios la ama, quiere salvarla, sueña con salvarla, sueña con que usted esté con Él viviendo por toda la eternidad. ¿Cómo sabemos que Dios ama a Adán y Eva y que no los abandonó a la desgracia? Hay dos razones. La primera es que es Dios quien buscó a Adán y Eva. La primera es que fue Dios quien buscó a Adán y Eva. En medio de su pecado, en medio del dolor, en medio de la desgracia, no fue Adán y Eva quienes buscaron a Dios. En medio del dolor, en medio del pecado, fue Dios quien decidió buscar a Adán y Eva. Y eso me llena de esperanza. Escúchenme bien. Que cuando yo caigo, que cuando yo peco, que cuando usted está sin querer seguir adelante, Dios llega y lo busca. A veces usa a su mamá, a su papá, y le dice, hija, hijo, vuelve a Dios. Esa frase, hija, hijo, vuelve a Dios, es Dios preguntándote, ¿dónde estás tú? O sea, Dios es capaz para buscarte de usar esta transmisión. Dios es capaz para buscarte de usar esta transmisión. Hace un tiempo una hermana escribía y decía, Dios usó una predicación para que yo volviera a Él. Familia, ¿cómo sé que Dios me ama? Porque Dios te busca en medio de tu pecado, en medio de la desgracia. Dios te busca, Dios me busca. El más interesado en salvarme no soy yo. El más interesado en salvarme es Dios. Número 2. ¿Cómo sé que Dios amaba a Adán y Eva? Bueno, Dios le proveyó una vestimenta real. Génesis 3:21 dice que Dios los cubrió con pieles de oveja. Dios los cubrió. Dios los cubrió. O sea, familia, ¿cómo sé que Dios amaba a Adán y Eva? ¿Cómo sé que Dios te ama a ti? ¿Cómo sé que Dios me ama a mí? Número 1, me busca. Número 2,
provee vestimentas reales. O sea, usted merece morir, usted merece ser destruido, usted está desnudo por sus pecados. Yo estoy desnudo por mis pecados, pero llega Dios y me cubre. Gloria a Cristo Jesús. Yo estoy desnudo, pero llega Dios y me cubre con su manto de justicia. Pero llega Dios y me cubre con su manto de justicia. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Y número 3. Dios crea enemistad entre los poderes del bien y del mal a fin de que podamos odiar el mal. ¿Cómo sé que Dios me ama? Bueno, una vez que tú te entregas a Dios, que tú aceptaste su invitación, Dios puede crear enemistad contra el pecado. Dios puede hacer que tú odies el pecado. Dios puede hacer que tú odies los vicios, que tú odies tus malos hábitos. Dios puede hacer que tú seas una persona transformada, renovada por la gracia de Jehová, nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no colocamos en el chat? Señor, ayúdame a odiar el pecado. Ayúdame a odiar el pecado. Crea enemistad contra el pecado. Ayúdame. Finalmente, familia, la última razón por la que yo creo que Dios me ama, que Dios te ama y que Dios amaba a Adán y Eva, es que les dice, tranquilos, yo voy a enviar a Jesús. Yo voy a enviar a la simiente especial para que muera en su lugar, para que muera por ustedes, pero no solamente para que muera por ustedes, para que destruya por completo a Satanás. La cuarta razón por la que yo creo que Dios me ama es porque Jesús envió a su Hijo a morir por mí. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cómo sé que Dios me ama? Envió a su Hijo por ti y por mí a morir por nuestros pecados, pero también lo envió para poder destruir por completo a Satanás. Lo envió para poder destruir por completo a Satanás. Y esas son las mejores noticias. Esas son las mejores noticias que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Familia, Dios te ama, Dios me ama, Dios quiere lo mejor para ti. La muerte es una intrusa, sí, pero la muerte tiene solución, porque Dios murió por ti y murió por mí. Padre de amor, muchas gracias porque tú nos amas. A veces cuando pecamos nos cuesta creer que tú de verdad nos amas. A veces cuando pecamos nos cuesta creer que tú de verdad nos amas. Pero hemos visto por lo menos 4 razones por las que podemos creer que tú de verdad nos amas. Número 1, tú nos buscas. Tú nos buscas. Tú nos vistes en medio de la desnudez. Tú puedes crear en nuestro corazón odio hacia el pecado. Y finalmente enviaste a Jesús a morir en mi favor. Y lo enviaste a morir para poder destruir por completo a Satanás. Yo creo esta mañana, yo creo que tú de verdad me amas. Ayuda a tus hijos para que crean que tú de verdad los amas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia querida, gracias por habernos acompañado en este estudio, en este resumen de la lección de Escuela Sabática. Que Dios los bendiga. Soy su amigo Nemorio Machucho González. Agradezco su compañía y su preferencia. Cuídense mucho. Si Dios nos permite, el día de mañana nos veremos para seguir estudiando la palabra del Señor. Si les ha gustado esta reflexión, este video, no olviden darle me gusta, no olviden darle me encanta y también, si está dentro de sus posibilidades, no olvide compartir este video porque a alguien le puede servir. Que tengan un feliz sábado.